Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Re suspendido segunda con el bajo en Sol, o como a mí me gusta llamarle, Re con la segunda sustituida y con el bajo en Sol. Muchos de vosotros ya sabéis que a mí los acordes suspendidos no me gusta llamarles acordes suspendidos, a pesar de que es la forma más extendida que hay de llamarles. Para mí un acorde sus2 es un acorde de sustitución de segunda. ¿Por qué? Pues porque en lugar de utilizar el tercer grado del acorde, lo que hacemos es utilizar el segundo. O sea que estamos literalmente haciendo una sustitución. No sé si el hecho de llamarlos suspendidos haya sido provocado por una mala traducción de la abreviatura. ¡Este se está inventando la historia! O realmente se llamaron suspendidos a propósito, pero claro, cuando nosotros vemos las nomenclaturas de los acordes, normalmente la manera de llamar a los acordes describe qué es lo que ocurre con el acorde, y en el caso de suspendido es algo tan subjetivo, tan nada tiene que ver con lo que en realidad ocurre con el acorde, que a mí personalmente no me parece la mejor manera llamarlo acorde de suspendido segunda, y sí con la segunda sustituida, porque es precisamente lo que ocurre en este acorde. Lo importante es saber cómo hacerlo y cómo utilizarlo. Ya sabéis que los acordes están formados por tres o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. Y un acorde mayor está formado por la tónica, la tercera mayor y la quinta justa. En el caso de un re, por ejemplo, un re mayor, las notas que tendríamos que hacer serían re, fa sostenido y la. Sin embargo, ya sabéis que nuestro acorde abierto de re lo hacemos así. Cuando hacemos un acorde de segunda sustituida o acorde de suspendido segunda, lo que hacemos es quitar ese fa sostenido y en su lugar metemos un mi, que sería la segunda mayor del acorde. Entonces, en lugar de quitaríamos ese fa sostenido, dejaríamos el mi al aire y aquí tendríamos nuestro acorde de re suspendido segunda. En este caso particular, además, el bajo es en sol. ¿Qué significa que el bajo es en sol? Que la nota más grave que vamos a hacer del acorde es un sol. En este caso no se trata de una inversión. Ya sabéis que muchas veces cuando el bajo cambia es porque estamos haciendo el mismo acorde, pero utilizando como nota más grave una de las notas que componen el acorde, que no es la tónica. Ya os he explicado más acordes de este tipo, así que si tenéis curiosidad podéis echarle un vistazo a la lista de reproducción, que por cierto os la dejo aquí arriba, donde explico los diferentes tipos de acordes y entre ellos las inversiones. En este caso no es una inversión porque la nota que estamos utilizando como nota grave no corresponde al acorde. Si el acorde de re suspendido segunda está formado por re, la y mi, esta nota sol que estamos utilizando como nota más grave no corresponde al acorde, por lo tanto es simplemente un acorde con el bajo cambiado, que en este caso lo hemos utilizado en la canción de Échame a mí la culpa para cerrar la canción. Os dejo también la tarjetita de Échame a mí la culpa aquí arriba, por si queréis aprender a tocarla. Entonces, si nosotros tenemos nuestro acorde de re sus2, queremos que nuestra nota más grave sea un sol, podemos con nuestro dedo 2 que tenemos libre ir al sol de la sexta cuerda en el traste 3. Y como la sí forma parte del acorde, incluso podríamos tocarlo, o sea, podríamos tocar todas las cuerdas. Sin embargo, como ese la está demasiado cerca de la nota grave, es solo un tono de diferencia, puede ser que a la oreja nos estorbe un poco. Entonces yo muchas veces lo que hago es arquear poco el dedo 2 y así lo que sería la nota la queda tapada por ese dedo 2 y no suena claramente. Y ahora sí sonaría todo nuestro acorde, pero sin ese la tan grave que está demasiado cerca de la nota más grave, y como es solo una segunda, en estas notas tan graves pues no queda bien. Dedo 2, cuerda 6, traste 3. Dedo 1, cuerda 3, traste 2. Y dedo 3, cuerda 2, traste 3. Este acorde es una cosa muy puntual, que pocas veces vas a tener que hacer en otros lugares del mástil, así que esta vez, en vez de enseñaros 3 posiciones, os vais a tener que conformar con una. Pero vamos, no vais a tener problema porque seguro que si en algún momento queréis aprovechar este acorde para algo, como nota de paso, por ejemplo, vais a poder hacerlo en esta posición perfectamente, no tenéis por qué buscar más posiciones en el mástil. Sinceramente, yo nunca he utilizado este acorde en otro sitio que no sea aquí. Y aquí lo tenéis, re sus2, con bajo en sol, o re suspendido segunda con bajo en sol, o mejor aún, re con la segunda sustituida y con bajo en sol. Vale, de buenos.